Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Soy Leonardo Velasco. Soy presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, AMIF. Permítanme iniciar esta sesión compartiendo algunas estadísticas con ustedes. El uso de electricidad en la actualidad representa aproximadamente el 20% de todas las aplicaciones. Sin embargo, IRENA proyecta que este número se incremente a un sorprendente 49% en el año 2050. Más aún, se estima que la contribución de las fuentes de energías renovables saltará de una contribución del 25% de la actualidad a un sorprendente 86% para el año 2050. Y de esta participación, 70% será de fuentes de energía renovable, como las eólicas y solares. Si lo hacemos, necesitaremos eficiencia en todos los niveles en que se nos ocurra para tener un mejor cumplimiento en el suministro de electricidad y la demanda. En la actualidad contamos con el privilegio de presentar un nuevo y sofisticado concepto denominado flexibilidad de la demanda o DSF, el cual podría definirse como la capacidad de cambiar el uso de electricidad bajo la respuesta de una señal específica del mercado. Los resultados del DSF es un modelo de energía optimizado con muchos beneficios para todos los participantes en el escenario de la electricidad. Tenemos a Lucinda Burley, de Delta EE. Ella es analista líder en equipos de almacenamiento y flexibilidad que trabaja en una amplia gama de temas, incluyendo propuestas de modelos de negocio, competencia, escenarios de competencia, el desarrollo de mercados de flexibilidad del lado de la demanda en toda Europa. Lucinda tiene una amplia experiencia en la transición hacia sistemas de energía local libres de subsidio. Bienvenida. Sí. Sí, gracias. Me gustaría, ¿hay algo que quisieras agregar? Este es un tema muy importante y me da mucho gusto el que en distintas partes del mundo les interese. Aparte de Europa, sí que es muy bueno ver. Espero que les sea de utilidad para entrar en la transición del sistema de energía de carbono. Presentándoles mi perspectiva. Excelente, excelente. Antes de dar inicio, quiero compartir unas estadísticas. Vamos a tener una sesión muy interesante. 85% viene de México, 6% creo que es de Estados Unidos, tenemos 4% España, así de otros países latinoamericanos. En cuanto al rol organizacional, 48% es primer nivel, diferentes puestos directivos, gerentes, CEOs, propietarios. También tenemos un 30% que hablamos de puestos técnicos como ingenieros, gerentes de proyecto, ingenieros de aplicación. 11% son del lado comercial, ventas, consultores. Y finalmente, en los perfiles corporativos, 59% son pymes, 18% son corporaciones internacionales, 7% es la academia. De hecho, hablamos de investigadores que están con nosotros. También tenemos presencia de funcionarios, medios y ONGs. Así que demos inicio. Ya que este es algo nuevo, un concepto relativamente nuevo que no se entiende muy bien. La primera parte de este webinar, ¿nos podrías dar tu opinión de qué es esto? Así que adelante. ¿Y podemos compartir pantalla? Sí, claro que sí. ¿Pueden ver la pantalla? Excelente. Damos inicio. De nuevo, gracias por la invitación.
Y después de esta presentación vamos a tener una visión general a alto nivel del escenario del lado de demanda en Europa. Voy a empezar con una breve introducción de qué es Delta EE. Vamos a hablar de la transición energética en Europa y de una manera más detallada la flexibilidad del lado de la demanda y finalmente un resumen y el escenario que creo que vamos a tener en próximos años. Delta EE es una organización, como mencionaste anteriormente, basada en Escocia, en Reino Unido. Estamos en el negocio de investigación y consultoría. Ayudamos a nuestros clientes a la transición a nuevos sistemas de energía. Hablamos modelos de negocio centrados en el consumidor, nuevas energías. Tenemos 11 servicios, como los ven ahí, que cubren una amplia gama de temas. También tenemos una línea de consultoría adicional a todo esto. Y el principal propósito de mi plática con ustedes es la flexibilidad. Me van a escuchar hablar de energía anterior y la nueva energía. A la izquierda tienen lo que llamamos energía anterior, donde empezó energía a principios de este siglo, donde está Japón también, principalmente dominadas por grandes plantas de carbón con una manera de manejar las cosas de arriba para abajo, muy centralizada, y de generar y entregar esto al consumidor. Ahora tenemos lo que denominamos nueva energía. Esto es un mercado emergente en Europa. Tiene que ver más con el lado del consumidor, la venta de servicios, conectividad, datos. Hacia dónde fluye la energía no es nada más arriba y abajo. Es una mezcla de sistemas que interactúan para generar un sistema de energía más eficientes. La pregunta en Europa ahorita es excelente. ¿Y dónde está la rentabilidad? ¿Dónde está el dinero en este nuevo sistema? La respuesta es, y se los voy a mostrar aquí. Para empezar con esto, este gráfico que ven aquí marca a Europa Central y el resto del mundo. Hablamos de generación de electricidad renovable como un porcentaje de la generación total. Algunos países, como pueden ver en Europa, tienen una penetración muy alta de esta generación renovable. Quiero mencionar que también aquí incluimos a los países escandinavos que tienen mucha energía. Y aquí hay un punto de cosas interesantes. Aquí, por ejemplo, Suecia para el 2024 planean tener 0 emisiones, por lo tanto, incrementando su demanda de renovables. Irlanda para el 2030 planean que del 30% de su energía venga de estas fuentes de generación. Hablo más básicamente eólica porque ahí no hay tanto sol como en México, pero tienen una expectativa muy parecida en cuanto a viento, en cuanto a lo eólico. Después tenemos esta imagen del mercado de almacenamiento en batería en Europa. Es similar a la generación renovable. Aquí se está incrementando los números y esperamos que siga esta tendencia, pero por el momento está dominado por el residencial, el sector residencial y frente al medidor, pero esperamos que crezca esto en el futuro. Es importante cuando hablamos de estos dos, el darnos cuenta que cuando hablamos de energía renovable, cuando van a entrar a la red y van a generar una rentabilidad. Y ya sé que hablamos de activos no eólicos, no flexibles. Esto nos va a permitir tener flexibilidad. Por eso es un recurso clave cuando hablamos de flexibilidad y por eso es positivo que sean más populares en toda Europa.
Otro gráfico que nos muestra una tendencia similar de crecimiento hacia el futuro. Aquí vemos vehículos eléctricos. Estamos viendo un gran crecimiento en los últimos años y se espera que continúe entre 2015 al 2030. El número de vehículos eléctricos se va a incrementar a 400,000 y para el 2030 esperamos tener 45 millones, 40 millones. Y este es el crecimiento en esta escala de vehículos eléctricos. Lo bueno de estos es el lado social de estos. Y desde el punto de vista de flexibilidad es muy bueno. Y en toda Europa vamos a ver más gente dispuesta a la transición. Y hablamos de energía renovable, generación renovable. Entonces es bueno desde la perspectiva de energía, pero también desde la perspectiva más amplia social. Después, el último gráfico que tengo como una ilustración aquí de esto es productos conectados en hogares como activos que pueden ser manipulados en base a demandas y señales para el mercado. Hablamos de casi 30 millones. Hablamos de un incremento en el sector residencial para estos productos conectados, que hablamos de CI y otros activos también por el momento en toda Europa. Aproximadamente 30% de los propietarios de hogares tienen algún producto conectado en sus hogares. Puede ser esto desde el Exipol que tienen o algo que se conecte a la red de calefacción, que controle la temperatura. La motivación para conectar estos productos son muy similares a las tres gráficas anteriores que les mostré anteriormente. Al consumidor le gusta tener una cuenta de electricidad más baja, transicionar, y quieren incrementar la cantidad de renovables. Y también les voy a mostrar formas de lograr esto. Y esto me lleva a este gráfico. Aquí vemos, es una imagen, es un gráfico, donde hablamos de que hay que balancear la producción y consumo en la red. Y esta es la parte central del sistema de electricidad. Y creemos que mayor cantidad de fuentes tradicionales se han reducido. Francia se está moviendo más al nuclear, en otros países se están moviendo a otros sistemas. Todo este sistema de producción y consumo se está volviendo más importante. Por eso entra en juego el consumo y flexibilidad para permitir el balance de ese sistema. Entonces, ya hablé acerca de energía anterior, la nueva, y aquí enfatizamos el término flexibilidad y a qué nos referimos en estas áreas. Entonces, en un sentido más tradicional, la optimización o flexibilidad de nivel residencial es algo muy básico. Va a permitir el cambio de consumo diurno y nocturno, tener una tarifa más baja en la nocturna y una más eficiente en el diurno. Cuando hablamos de red o proveedores regionales de servicio, esta flexibilidad significa que va a haber una gran planta cooperada para evitar apagones. Si todos encienden o encienden las luces al mismo tiempo, esta cooperación va a permitir el asegurarle al consumidor un flujo sin cambios. Y número 3, la optimización del mercado de electricidad va a permitir estas grandes escalas. Pero yo sé que lo que en realidad quieren saber es qué está pasando con estas cosas divertidas e innovadoras. Entonces vamos a empezar desde arriba a nivel hogar. Como les mencioné, diurno y nocturno se está complicando, es más complejo. Estamos viendo a propietarios y a clientes esenciales que están siendo expuestos a ciertas tarifas para manipular su comportamiento, así que estamos viendo subconsumo donde un propietario puede consumir a través de un panel solar instalado en techo
y por lo tanto podemos minimizar los cargos por demanda pica. Y al hablar de esto me refiero a que uno tiene que pagar para el uso libre de sus sistemas. Si todos uso de un sistema de electricidad va a tener un cargo por su uso y en algunos mercados uno va a poder reducir esta tarifa a través de la flexibilidad a un nivel más grande, al siguiente, al regional. Vamos a ver la flexibilidad como la transmisión y distribución a nivel local, y este es un cambio cable que hemos visto en Europa. La flexibilidad en estos tres niveles. El primer paso, hay que empezar desde arriba, a nivel de transmisión y ir hacia abajo. Y los sistemas de distribución y transmisión en Europa son muy activos, se están haciendo pequeñas pruebas, empiezan desde arriba y siguen hacia abajo. Y el tercer componente, el mercado de electricidad, es el lugar más grande para proveer esto, y esto nos lleva nuevo a lo que dije, la generación de suministro. Hay que estar conscientes que el incrementar renovables y flexibilidad, estamos hablando de emplear las bases y hacerlo de manera más frecuente versus los sistemas anteriores. Entonces, esto es una visión general muy buena del sistema de generación, el por qué necesitamos la flexibilidad. El tema clave es ahora, ¿qué significa y qué es el lado de la demanda? En Delta E hemos definido esto como la utilización de todo activo detrás de mediador que pueda ser suministrado en base a una señal de electricidad. Estos activos son diagnósticos tecnológicos. Con esto no quiere ser que no tiene que ser un panel, una turbina eólico. Si se puede incluir, puede ser incluido como un activo flexible. Si vemos señales de precio sobre los cargos de demanda que mencioné anteriormente, los operadores del sistema de distribución, el mercado de electricidad, la gente que establece los precios de venta, el mercado de capacidad, y en Europa está empezando a darse las señales de precio de distribución. Por una parte tenemos un activo que puede cambiar en cuanto con su producción, por otra parte tenemos un precio una señal que nos puede cambiar el precio. En resumen, a esto es a lo que nos referimos al decir flexibilidad del lado de la demanda. Entonces, ¿cómo se está desarrollando esto en Europa? Este es un mapa del monitor de mercado de Europa. Lo voy a explicar, pero aquí vemos 20 países de Europa y lo que estamos viendo aquí es el desarrollo alto, medio y bajo de estos países. El alto es el más maduro, el más abierto, y los bajos tienen flexibilidad del lado de la manta, pero hay muchos obstáculos y nuevos mercados con mucha participación. Como pueden ver aquí, los clave en este momento son Alemania, partes de Bélgica, de los países nórdicos. Aquí en las siguientes gráficas es una tendencia en toda Europa. Los naranjas son los mercados más desarrollados. Esto no quiere decir que sean los mejores o que no haya obstáculos a la flexibilidad, sino que tienen menos obstáculos en Europa en este momento. Entonces, podemos discutir que el tamaño es cómo generas rentabilidad de la flexibilidad. Hay 5 áreas clave que en este momento están realizando en Europa. Vamos a ir de izquierda a derecha. Número 1, a la izquierda tenemos mercado de electricidad al mayoreo. Estos son activos optimizados por precio de electricidad. Puede ser, estamos hablando de un día de adelanto. Número 2, tenemos lo que denomino cargos por red. Esto puede ser cargos por transmisión o distribución. Si
pueden proveer flexibilidad, se pueden reducir estos cargos a pagar, entonces este es un ahorro para ustedes y para su compañía. Número 3, servicios auxiliares. Estos son los más dominantes en cuanto a monetización. Hablamos de cadenas de valor paradas y esto es lo que nos da este balance entre producción y consumo. Conforme más de estos fuentes tradicionales de generación y entran más, estas cadenas de valor van a tomar mayor importancia a la hora de que monetizamos para optimizar el valor de estos operadores de transmisión. Lo que vemos aquí es en términos genéricos que no necesariamente se puede aplicar a todos los países. El cuarto, tenemos nuestra capacidad de mercado. Esto es para garantizar que en los próximos 5 o 10 años un país cuente con suficiente capacidad generadora. Perdón por repetir esta. Si tenemos más generación, vamos a tener más renovables, pero hay que reasegurar que vamos a contar con suficiente generar para tener el balance. Aquí tenemos toda nuestra creación de valor. Finalmente tenemos nuestros productos de SEO. Y esta es una parte muy pequeña del mercado en este momento. El mercado PB es el único que tiene actividad comercial en Europa, pero a largo plazo potencialmente vamos a ir a cadenas de valor de transmisión de mayor nivel. El 1 sería lo inicial, lo básico, el 5, lo final. Ya les hablé de qué es la demanda, porque es atractiva, y aquí subrayamos el tipo de lugar y sector. Por mucho, los lugares con mayor actividad es el cliente industrial. Ellos tienen los menores obstáculos. Cuando decimos cliente industrial, puede ser cualquier cosa desde una planta cerera, un gran fabricante, toda una gama de activos, siempre que puedan ellas derivar, cambiar su demanda y la puedan convertir en una flexibilidad. Después tenemos a nuestros clientes comerciales, que son más pequeños que los industriales, son activos, es un mercado creciente, pero de nuevo ellos tienen más obstáculos para entrar aquí, principalmente obstáculos administrativos por los reguladores. Son obstáculos que los industriales no necesariamente tengan por el tamaño que tienen. Finalmente, a una escala más pequeña tenemos a los residenciales. Es uno muy interesante y es un indicativo que podríamos meternos ahí. Obviamente el sector industrial y comercial desde la perspectiva de megawatts es más atractivo, pero va a haber un desarrollo muy interesante, no tan grande como en la escala industrial o comercial. Y ahora, otro aspecto que es interesante considerar, no solamente quién es activo, sino cuáles son los activos clave. Como pueden ver aquí, la generación y procesos industriales son por mucho los principales activos utilizados cuando hablamos de flexibilidad al lado de la demanda. Tienen los menores obstáculos y son los más comunes por el momento. Sin embargo, el otro lado de la moneda, tenemos ventilación, calefacción, aire acondicionado, tenemos iluminación y vehículos eléctricos. Entre más crecimiento, más demanda vamos a tener. Y esperamos que los últimos 3 sectores se incrementen y crezcan. Y los anteriores se van a desarrollar un poquito más. Y lo último gráfico que tengo quiero enfatizar donde la flexibilidad de Europa es joven, que tiene 10, 15 años, cuando mucho, y aún así es muy competitiva. En Gran Bretaña hablamos de cientos de miles de actores, en Europa más hablamos de Alemania, 900,
por todos los diferentes segmentos con los que cuentan. Entonces, hablamos de un mercado muy competitivo. Esperamos que haya más competencia con más participantes y obviamente con más modelos de negocio más efectivos para atraer a clientes clave. Esto es algo que ve mucho esta compañía en a dónde, cómo va a cambiar esto conforme se desarrolle el mercado. Y la última parte es un resumen sobre lo que acabo de decir y el futuro, ciertos puntos, y especialmente México, hacia dónde se puede desarrollar con este mercado de la flexibilidad. Número uno, l- la energía nueva se está dando en Europa en la actualidad, es rápido, todos hablan de esto, pero es nada más rascar la superficie. Es mucho lo que se puede hacer, lo que se puede aprender entre más activos, más cadenas de valor. Entonces, Europa tiene mucha flexibilidad, hay muchos modelos. Hay una brecha por cerrar. Número dos, el negocio como siempre ya no es una opción en Europa. Hemos visto que las compañías son pocas que no están tan activas en flexibilidad de lo de la demanda. Todavía no se dan cuenta de los beneficios de esto y a veces esto quiere decir que otros actores van a llenar los huecos y va a ser diferente. Entonces, esta expresión negocios como siempre ya no es una opción. Con todo esto, con estas cadenas de valor, con estas innovaciones, vemos enormes negocios, mercados que se abren, nuevos modelos de negocio que vienen, una nueva diferencia que viene y hay que seguirle la pista, hay que involucrar clientes. Ya no hay una cuestión de unitalla, una versión para todos. Esto puede cambiar y va a cambiar dependiendo del mercado y del país de donde se encuentren. Número 4. Esto se relaciona ciertamente con el 3. El desarrollo de la flexibilidad del lado de demanda se requiere para innovar. Los líderes de negocio tienen que pensar fuera de la caja de cómo cubrir necesidades. No se trata de un salto de fe, facilitar que la gente pueda dar con uno también. Finalmente, esperamos que esto crezca con los nuevos desarrollos, con con más participantes, más mercados. No puedo enfatizar lo suficiente cómo está cambiando el mercado para bien. Y si me preguntan en 10 años, y muchas cosas van a cambiar para bien, y si nos volvemos a ver en 5 años, vamos a ver cuánto. Y hablamos de qué considerar. Y algo que finalmente creo que es de beneficio para todos ustedes. En nuestro sitio en Internet tenemos una versión pública del monitor del mercado europeo, de donde tomé algunos de los gráficos que les mostré. Entonces, si están interesados en esta base de datos, es un recurso disponible más detallado, donde van a ver ejemplos muy ilustrativos de lo que está pasando en Europa en la actualidad. Excelente, excelente, Lucy. Una introducción muy interesante a este tema. Olvidé mencionar que tenemos traducción para los que nos están escuchando, los que desean escucharnos en español. Tenemos un botoncito en la parte inferior de la pantalla central donde podemos elegir el idioma en el que queremos escuchar. Entonces, un tema muy interesante. Creo que vamos a tener preguntas y especialmente aquí en México, este concepto, pensando en voz alta y adivinando y invitando al público a participar, no solamente al sector privado, sino también al público. Yo preguntaría en términos generales, ¿cuáles son los principales obstáculos de entrada que tú ves para la flexibilidad del lado de demanda? Obviamente,
Hablamos de un concepto muy sofisticado, se requiere de mucha información, de mucha flexibilidad, por lo cual los participantes hablamos de una cuestión cultural hasta cierto punto. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo lo iniciamos? Creo que un tema clave es, la palabra clave es participantes. Sí, tenemos obstáculos técnicos, los datos de electricidad. Entonces, esta es una cuestión clave, sí, pero los ingenieros entre nosotros lo pueden resolver. Pero el otro tema son los actores, los participantes, las propuestas para el cliente, para poder desarrollar un mercado que pueda crecer. La gente quiere ser parte de esto, por lo tanto, se requiere de propuestas atractivas para el cliente. Entonces, una vez que se hayan identificado las que son específicas para México, por ejemplo, tengo un activo, dime cómo puedo utilizarlo, qué cadenas de valor puedo generar, cómo puedo hacerlo atractivo para mí como cliente. Algo que a veces se me olvida es que hago esto todos los días. Puede ser una loca, pero también entiendo muy bien el sistema. Por lo tanto, para hacer una propuesta activa y superar estos obstáculos, hay que hacerlo simple para el cliente. Una buena propuesta que pueda entender, que no sea exageradamente técnica, muy detallada técnicamente, sino una propuesta sencilla, clara, que supere el obstáculo del conocimiento para que pueda ser entendido por el propietario del activo. En 2 puntos, la respuesta a tu pregunta. Una, los datos del medidor, lo que se requiera. 2, incluir al cliente, explicarle cuál es la necesidad de la flexibilidad. Adivino, bueno, voy a suponer que parte de este concepto, por ejemplo, hablamos de tiempos. Para todos los horas aquí en México, hablamos de tarifas. Y esta es una señal específica. Sí, 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 este es un punto muy bueno. Si tienes usuarios industriales en México, empezamos un proceso de filtrado para ver cuáles son los otros usos para poder enviar una señal clara al usuario industrial. No hay razón por la cual no se pueda preparar esto con flexibilidad del lado de la demanda. ¿Cómo podemos tener una idea de algo práctico del lado de la demanda para un país específicamente? ¿Qué tan, qué tan atrasado estamos en México pensando en esto? Entonces, ¿tú qué ves en la red o para el consumidor, a nivel consumidor? ¿Qué cambios de comportamiento anticipas para poder juzgar esto? Bueno, creo que voy a empezar desde el lado del consumidor. Yo diría como cuando hablamos de escalas industrial, comercial y residencial, hay que, en Europa tenemos este gran movimiento, tenemos medidores inteligentes en hogares, entonces, ¿sabes cuánta electricidad se hace en un momento específico? Yo lo sé como usuario esencial y los otros sectores también tienen sistemas de medición donde saben muy bien cuál es su consumo. Esto no solamente te educa, sino que te lleva a la flexibilidad porque ve los distintos casos. Digamos, por ejemplo, yo soy dueño de supermercado y tengo congelados, pero no tengo que congelar 24 horas al día. Hay periodos donde puedes pagar un poquito más, tener una flexibilidad y no te va a impactar tu cadena de frío. Y a través de datos puedes lograrlo. Puedes entender tu caso de negocios. Este es un aspecto en cuanto a la madurez que me preguntas. Hay que ver el mercado, qué tantos competidores tienes ahí y qué están haciendo. Es un buen indicador de la madurez del mercado, cuántos participantes tienes en el mercado. Muy interesante.
Por una parte está el flujo de información, de datos. Hay que ser muy abiertos en cuanto a qué compartimos con el consumidor para poder tener esta infraestructura, esta precisión de datos para poder trabajar y también está Mhm. qué tan abierto está un mercado. Hemos tenido una discusión sobre esto. Hemos participado en estos diálogos, pero suponiendo que Europa está en otras etapas de madurez de desarrollo, en México seguimos, yo diría que en la infancia de este concepto. ¿Qué comportamientos dispararían la implementación de estas prácticas? Por ejemplo, tenemos movimiento para, tenemos esta tendencia a cerrar el mercado, ¿no? Hablamos de una empresa estatal propiedad del Estado, que puede ser una I would trampa. say it presents a Yo no threat, diría que es una not amenaza. where, say, México most of Europe was 10, 15 es years como ago. estaba Europa But hace 10, 15 años y pueden verlo como algo let's start positivo. with some of the early mistakes that Europe made. Pueden saltarse todos los errores que But cometimos en Europa al also principio, the key pero triggers, I think, también are los not necessarily disparadores clave regulation no or policy, es but innovation. regulación y cosas duras, sino innovación. Por ejemplo, If este industry webinar. leaders and industry Si los stakeholders líderes de la realize the industria, de market los flexibility participantes and del innovate, mercado, then ven la regulation necesidad will de follow. innovar, entonces no va a haber Europe, problemas con la regulación. En Europa, started with la flexibilidad de la demanda empezó industries cuando and companies, pocas and only compañías now this centrales. year Este we have año the clean energy package tuvimos un paquete from de the energía European limpia government to push del forward gobierno towards europeo that para flexibility even more. And implementar más esta flexibilidad. Entonces yo wait diría for que no regulation and then esperen act. a que llegue la regulación para Europe después was actuar. when regulation followed. Sí, en Europa actuamos y después vino la regulación. Bien, mencionaste un par de negocios específicos que pueden beneficiarse de este. ¿Cuáles son los segmentos de negocio que pueden recibir los mayores beneficios y el por qué? I think a positive answer is Creo que any una respuesta asset or positiva es industry todo that has activo o industria manipulation que on their assets. tenga cierta manipulación de estos es algo bueno Flexibility para la is not flexibilidad de la one demanda. single asset or industry. No hablamos de una sola So any industria o industry activo, can toda industria que pueda manipulate their assets manipular is sus useful. cargas es The útil. key ones that we're seeing in Europe at the Las moment clave que are mencioné the en large Europa ones, son las because they're easy to grandes, do everything porque es at más scale. fácil cuando hablamos de So una large economía de escala. industries Las industrias más operate grandes, with small principalmente changes if they're porque noticeable. metes If you have a cambios large no se notas American cuando company tienes un operating, gran consumidor de another energía. segment I would say is Otro fast segmento, yo moving, diría, son los without going into rápidos, too much detail. sin Large, entrar en mucho detalle. faster you can respond Entre to más rápido signals puedas from the responder market. a las señales de precios, mayor So valor if you have an obtendrás de asset ellas. or Entonces, si tienes un battery activo, por that ejemplo, can una respond batería que very pueda quickly, responder but muy you need rápidamente, estamos some hablando cycle de time, then segundos, it's there milisegundos. for you to Ahí está el beneficio para ti, para poder avanzar. Y en cuanto a la seguridad de este consejo, obviamente, aquí hablamos de muchas barreras culturales para que la gente confíe en estas señales vienen del exterior que potencialmente impactan los procesos. ¿Cómo logras generar confianza en la infraestructura? ¿Cómo compartes I esto con la gente en el sistema? Creo que I lo think the percentage primero, of the trust comes from the processes that él you have in place. confía, la So if confianza proviene del you have sistema que tienes, software that de enable you to software, del hardware que understand where tengas, the el limits entender are and to dónde están ensure tus that there's cargas, always enough electricity in the garantizar system, que siempre va a haber suficiente you know. electricidad en tu So sistema. from a Con technical esto lo perspective, superas. Desde la there are perspectiva lots of técnica, safeguards and hay controls in muchas place to salvaguardas survive. para From a tener more seguridad. consumer Hablando perspective, de the trust comes una from perspectiva más de industry consumidor, and government and the TSO. la confianza viene de gobierno, industria, Most of TCs the European en TSOs colaboración. don't make En that much Europa money los by TCs themselves. They are no armaron las a reglas ellos governing solos. body, but they do it in Hay un consultation cuerpo with gobernante industry stakeholders
y donde se trabaja con todos los participantes sectores del mercado. Esto asegura que no solamente los operadores, estos operadores de sistemas, hagan lo que quieran, sino que los demás actores y todos están en la misma situación, entienden qué está pasando, cuáles son las reglas. El tema clave aquí es colaboración entre gobierno, reguladores, actores y el mercado. Obviamente, hay un enorme beneficio aquí cuando hablamos de la estimación económica de cuánto se pierde para la red. No sé si lo hemos cuantificado bien para México, pero estoy seguro de que hay una gran oportunidad aquí y podríamos empezar. Sí, adelante. No, perdón por interrumpirte. Hablando de la industria PV, ¿cómo entra en escena aquí? ¿Qué significa la flexibilidad del lado de demanda para ellos? ¿En qué formato? También, ¿qué significa esto para el usuario PV, para este segmento, para el segmento de distribución? Creo que es un punto clave para PV en toda escala, especialmente para las grandes escalas. Por sí misma, no es un activo para flexibilidad, es un activo para generación, porque genera electricidad. No quiere decir eso, sin embargo, que no pueda ser utilizado para un sistema de flexibilidad de dos maneras principales. Una, tú eres la planta generadora y tienes un excedente. Otro actor del mercado puede incrementar su consumo para compensar este excedente de generación. Y esto va a generar una señal de precio para el mercado. Tú beneficias porque te van a pagar por generar más y el consumidor se beneficia porque va a pagar una menor tarifa por esta generación adicional. Entonces es una situación, todos ganan, ganar, ganar. Lo segundo que puedes, cómo monetizar es normalmente a través de un activo de almacenamiento, principalmente baterías. Esto es una práctica muy común en este momento en Europa. Básicamente tienes tu caja PV, tienes un excedente y al irte directo a red o tener esta opción, si hay mucho excedente en la red, te vas a la batería. Es almacenamiento reutilizada y te puedes ir a la red cuando sea más económico para ti. Entonces, viendo las señales de mercado, puedes beneficiarte, puedes tomar de tu batería cuando sea más económica o de la red. Hay dos maneras de monetizar las PVs a cualquier nivel. Obviamente hablamos de algo más industrial. Excelente, ha sido algo muy claro. Ahora voy a permitir que nos des una visión extranjera. ¿Tú qué ves desde el extranjero, en tu opinión? ¿Qué consejo le puedes dar a los legisladores mexicanos? Un consejo sería, yo no soy una experta en el sistema generador de electricidad mexicano, sin embargo, lo que aprendí de Europa es que cada país es diferente. Aunque hablamos de una meta general, no hablamos de islas, hablamos de pequeñas diferencias porque hay necesidades regionales nacionales. Entonces, hay que ver primero cuáles son los temas en México, cuáles son las áreas de alta demanda, de alta tensión, cuáles son los problemas que tiene la red en áreas urbanas, rurales. Entonces, hay que estudiar mucho para ver dónde podemos aplicar flexibilidad de lo de la demanda en México y ver los modelos de negocio, las propuestas al consumidor para corregirlos. Entonces podemos aprender lo que pasó, lo que se hizo en Europa. Los aliento a que lo hagan. Es un buen caso de estudio. Pueden tomar ideas, ver cómo se puede aplicar cosas en México. No se trata de decir, hicieron esto en Europa, lo hacemos en México. No. Si hacen esto, le va a funcionar a México y va a ser muy buena y se van a beneficiar mucho más si
comparándolo contra copiar algo nada más. Excelentes consejos. Se ve algo muy positivo lo que nos estás diciendo entonces. No sé, ¿tienes algún ejemplo de a nivel internacional de un sistema de propiedad estatal o donde hay una predominancia de la participación del Estado en el mercado? ¿Ves DCF? ¿Ves algún sistema de eficiencia? ¿Tienes algún ejemplo de estas situaciones? Do we have an example of state Tengo un I think that's very ejemplo interesting. de flexibilidad Have de la demanda countries such as con the UK, participación which estatal. Hay used to be state owned, países como el Reino Unido, Gran Bretaña, donde they're había migrating propia more participación estatal, había independent mucha, flexibility markets. pero se movió más a mercados de flexibilidad o en los ex países, In Europa del Este, Estonia, Letonia, donde hay plantas generadoras propias del Estado, pero no son tan desarrollados como Europa Occidental. Por lo tanto, hay mercados que se quieren unir a esta Europa para beneficiarse. Entonces, tenemos dos propiedad del Estado, pero empiezan a ver los beneficios, la flexibilidad y el valor que puedes obtener de este sistema. Entonces, este es sería un buen brinco para México para comparar, ver qué hicieron estos mercados en Europa Oriental, ver qué hicieron hace 5 o 10 años y avanzar en lugar de esperar 10, 20. Excelente. ¿Cómo calculas el mercado para DSF? Sé que hay que sacar bien los números, hablar con los legisladores y hay que promover una política. Obviamente, vamos atrasados. Pero ¿cómo lo haces para trabajar dentro de nuevo? Igual que la respuesta anterior, ver qué pasa en México, en toda Europa hablamos de 10 decenas de gigawatts, un mercado muy grande. Entonces hay que ver en México cuáles son los activos que tienen, cuáles son las capacidades técnicas, dónde pueden aplicar la flexibilidad y si pueden conectar esto con los activos suministrados y las necesidades del sistema, esto les puede dar una buena estimación del tamaño del mercado y pueden empezar a planear de manera más detallada las cadenas de valor. Excelente. ¿Nos puedes dar una opinión a futura, digamos, sobre los sectores industrial, comercial, residencial que vienen en los próximos meses? Bien, voy a empezar con sector residencial. Sospecho que en 10, 15 años, si hablamos C industrial y residencial, para el residencial, vamos a ver grandes ahorros, especialmente a través de aplicaciones. Una vez que se pueda visualizar dónde está el consumo, dónde está el uso de la electricidad, entonces residencial va a ser más datos y cada vez más consumidores residenciales van a tener una conexión directa al proveedor de electricidad. No quiere decir que quiera participar en el sistema, quieren saber, pero no quieren meterse en cosas de cambiar cargas o esperar por señales del mercado. Esto es muy detallado para el usuario esencial. Pero para los usuarios comercial e industrial, que es a donde nos vamos a mover, todo cliente a escala comercial e industrial va a querer monitorizar esto bien. Hablamos de más datos, más tecnología y también mejor software para que les permita hacer esto, especialmente cuando hablamos de grandes operaciones con cargas múltiples. Hablamos de más plataformas, software, más herramientas de visualización de datos
que es todo otro mercado con el que podemos conectarlo con la flexibilidad del lado de demanda, pero para el resto de Europa yo diría que todo activo es técnicamente capaz de darte flexibilidad y va a haber un mercado que puede estar ahí, dependiendo del activo y en qué mercado esté, la forma en que los mercados están abriendo y que hay mayor aceptación, más cargas se van a beneficiar y esta va a ser una tendencia clave, lo que vamos a ver en los próximos 5 a 10 años. Esto es algo muy interesante y obviamente está esta enorme oportunidad de reconocer hacia dónde van las tendencias, los comportamientos que tienen los consumidores. Y estoy viendo muchas tendencias que están encontrando. Obviamente tenemos Internet de las Cosas, entonces 2.0, a donde los usuarios comerciales están empezando a interactuar con cargas de maneras específicas y luego tenemos electrificación. Todo, todo este consumo de electricidad. Estamos hablando de la electrificación, la próxima gran ola es transporte, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Es imposible que países, incluyendo México, no desarrollen esta flexibilidad cuando hablamos de electrificación, de la digitalización a través de Internet de las cosas, plataformas, conectividad, activos con plataformas. Todo esto va a jugar a tu favor para incrementar la flexibilidad de la demanda. De muchas maneras van a empezar de cero. No creo que otras áreas especialmente tengan que hacerlo. Vamos a tener que trabajar con esta aceptación por parte de la sociedad de conectividad entre datos. Consume tu teléfono inteligente, va a poder conectar para darte flexibilidad a algo que no puede ser hace 10 años. Y vas a tener un muy buen punto de inicio para empezar este viaje hacia la flexibilidad. Una pregunta, me encanta donde estás, que tiene que ver con abrir, compartir información, con esta cuestión de infraestructura con diferentes actores que confíen entre sí. Entonces, si hablamos de 30, 40 años en el pasado y habláramos de una red internacional y intercambios, fronteras entre países y la huella de energía, ¿hubiéramos llegado a? Pregunta interesante. Ocasionalmente se menciona esto cuando hablamos de un sistema panglobal. Yo vengo de geografía y a veces no se puede conectar la costa oeste de Europa con la costa este de Estados Unidos. La geografía tiene que ver, pero hay un impulso que está llevando las cosas hacia la flexibilidad de México y Estados Unidos. En teoría podrían compartir en electricidad de la misma manera que se hace en Europa. Entonces, va a haber paquetes de interconectividad como en Asia, en Norteamérica, en Europa, que va a permitir una mayor interconectividad y también es importante saber con la flexibilidad que es algo muy local. Puedes tener grandes obstáculos regionales, México, Nueva Zelanda, Europa, donde sea, es algo muy local. Una parte de México puede tener una necesidad muy diferente, por ejemplo, un área rural a una de población muy densa. Sí, creo que sería excelente si tuviéramos un consenso global en cuanto a la flexibilidad y si pudiéramos lograrla. Pero cuando hablamos del lado práctico diario del desarrollo, hablamos de una cuestión más granular, regional, por decirlo menos. Bueno, en México, con esta cuestión del COVID, de la pandemia, entra una caída del 30% en la demanda de electricidad.
Y se dio esta discusión donde el tema debería ser priorizar las energías renovables y obviamente en California está más cercana al mercado y es más sofisticado. Y hablamos de esta curva, cómo mitigar esto. Pero, ¿qué nos dirías sobre esta discusión? ¿Cuándo van a ser estas energías renovables una amenaza para la red generada? Creo que cuando hablas de generación, estas energías no son una amenaza para la red. Hablamos de países en Europa que tienen 17, 20 años de esto. No es sencillo. Hemos tenido esta plática similar en Europa, el impacto del COVID. Obviamente se redujo mucho los picos de consumo por la cuarentena. Obviamente hay países que han incentivado también el consumo para poder combatir esto. Hemos visto que el gran driver en Europa, o lo que debemos tener para tener flexibilidad en el lado de la demanda, hablamos de estas volatilidades potenciales en la red y tenemos que trabajar esto para que se reduzca en el futuro. Y esperemos que no volvamos a tener otro COVID, pero ¿qué pasaría en el futuro con la electricidad? Creo que hay que reconsiderar, cuando hablamos de renovables, el sistema de electricidad. Hemos tenido un sistema de arriba para abajo. Ahora se requiere de un cambio, pero no necesariamente veo un cambio que nos aleje de este nuevo enfoque, porque al final del día hablamos de alejarnos del carbón y consideramos que es algo positivo y que es algo que tenemos que hacer. Claro que sí. Eh, an- Antes de concluir esta sesión, nos está cobrando por el uso de vehículos eléctricos y esto es un tema muy interesante cuando hablamos de flexibilidad de lo de demanda. Hay puntos flacos también. Específicamente, ¿qué hablamos aquí? ¿Qué es primero innovación y luego la política pública o al revés? Esta tecnología se ve tan disruptiva. Ha habido casos en Europa donde esto sea mainstream. Es muy interesante que lo preguntes. Básicamente estamos especialmente en Inglaterra. En Europa tenemos este cargador para vehículo eléctrico. La aceleración del consumo de vehículos eléctricos se ha incentivado a través, se le da dinero al dinero para comprar un vehículo, hacerlo más barato. Esto obviamente es lo que lo impulsa, pero antes de esto, antes de llegar a esto, la industria manufacturera automotriz amenazó a Europa porque que no te... Entonces el gobierno se dio cuenta de que era bueno tener por mayores distancias, menos consume. Si tienes la tecnología, la gente lo consume y si el gobierno apoya, más gente lo va a consumir. Y a partir de ahí, entonces, mayor consumo, entonces el gobierno se puede retirar. Pero definitivamente este cargo es el tema del momento en Europa. En Europa. Excelente. Entonces, tenemos un par de preguntas del público. Les recuerdo a todos que pueden preguntar lo que deseen a Lucy. Héctor, pregunte Lucinda, ¿te enfoques en mercados europeos? ¿Qué se requeriría? Lo que entiendo, me están diciendo
Las razones para aplicar flexibilidad es porque el gobierno lo impuso a los sectores. ¿Estoy entendiendo correcto? Yeah. Sí, creo que sí. ¿Es correcto? ¿Fue una imposición? I think to a degree, yes. There Hasta are clear cierto punto, government sí. incentives in some cases. En algunos casos hubo incentivos del gobierno. Yes, so Sí, there bueno, are government incentives, but I think hay American apoyos del markets gobierno, pero el driver principal fue el a lot of mercado. my work includes talking to Mucho de mi CEOs, trabajo chief aggregators, to people tengo who que are platicar participating con in the los market space. actores, los que And participan en el none mercado of de la them flexibilidad. see that there are government barriers Ninguno de ellos me habló de obstáculos del gobierno. enable them to do their job. Sí hubo que retirar algunas cosas para poder trabajar, pero The transmission operators to remove these barriers. no se So it's requirió one de esto. hand, Por un lado, the markets are there to enable the los flexibility. mercados You están ahí have the para value permitir chain, la as said. flexibilidad. Tienes la cadena de European valor. markets are open in that sense. Como lo But sugiere there la also pregunta, are el a mercado lot europeo of está abierto ahí, barriers pero that también hay muchos players are trying obstáculos to remove que in order los to make the actores market están better. tratando de retirar para So mejorar el mercado para in ellos. terms of En what we cuanto do a in lo development, if we were to que do a similar thing, ¿qué requiere una economía en I do desarrollo para hacer think esto? Yo Indian regresaré a la governments innovación. are Se pueden really identificar las setting principales rules necesidades del mercado and mexicano regulates those y needs. la And forma what you de really cubrirlas. Eso es lo que always necesitan. must question Tienen when que there's preguntarse regulation esto, and everything else después is ver la there. regulación y después todo lo demás que se requiere vendrá detrás de esto. Ability to fix it. Pero primero está cuál es la necesidad y qué se requiere para cubrirla. Sí, excelente. Otra pregunta, Andrés García. Pregunta. Sí, a ver, en Alemania se dio una desinstalación de la infraestructura eólica. I'm personally aware at the moment of Personalmente lo desconozco. Si of wind están in Germany. desinstalando el sistema eólico, Have a look at. I puedo believe ver, in Germany there is a investigar, big pero creo que en Europa han retirado muchas I'm not sure where plantas renewable de carbón was para dar still lugar a used. las So it's renovables, important pero también hay que once recordar there's full que integration, they're really quite en developed Alemania doing it. están muy desarrollados en el área eólica, llevan Almost como 20 pioneering años. in wind development. Son los pioneros en el So desarrollo de generación eólica, entonces es in muy this case, it's posible just que en an este older caso wind farm being eh, decommissioned to make way for hayan a new one. desinstalado I cannot say that for certain, plantas eólicas ya muy viejas but the para instalar overall nuevas, trend in pero Germany la is to tendencia general en regenerate Alemania es no desinstalar to la regenerate. planta renovable, sino al contrario, incentivarla para tener más. Bien, llegamos al final de esta sesión, un tema muy interesante. Les pido que se pongan en contacto con Delta EE. Los visitan, tienen un par de reportes disponibles en su sitio. Tienen un reporte muy interesante publicado en el 2019 que lo tiene en su sitio. It's a very good one. Sí, es algo muy bueno. Hay mucha información ahí sobre las redes y los aliento a que sigan investigando este tema muy interesante. Lucinda, esta ha sido una sesión muy instructiva y te agradezco Thank you mucho. for having me. It's been very enjoyable. Para mí también, gracias. Lo disfruté mucho. Muchísimas gracias. Y aquí normalmente se te daría un gran aplauso. Te pondrás de pie. Gracias por estar con nosotros. Vamos a subir esta estación a nuestro sitio para los que quieran verla. Y muchas gracias, Lucy. Es hora de comer para nosotros, para ti de cenar. Muchas gracias Enjoy the por rest tu of your tiempo. day. Que tengan un buen día todos ustedes. Adiós.
les invitamos a nuestro próximo webinar, el próximo jueves 10 de diciembre. Estén atentos a la invitación. La importancia del recurso solar y de la información meteorológica en la construcción y operación de proyectos solares. Bienvenidos.